Les pedimos a todos los presentes tomar asiento en nuestra sala A, en este Mission Room, porque ha llegado el momento de tener otra plática súper interesante. Además, les recuerdo que en nuestra sala B, que es 100% digital y virtual, podrán también encontrar empresas líderes dentro de la tecnología y la educación para seguir todo nuestro contenido. Y en este momento llegó el momento de hablar de microlearning, LMS, Reskill y Upskill, tendencias, retos para esta educación corporativa. Y esta es nuestra próxima Main Room, que será impartida por Hugo Romero, director de eCheck Evolving Education, para el cual pido un fuerte aplauso y le damos la bienvenida. Así que, bienvenido, Hugo. Adelante. Muy buenos días. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. La verdad es que después de que Erika dejó el escenario, me quedé muy emocionado, muy nervioso por todo lo que viene con respecto a tecnología, con respecto a inteligencia artificial. La verdad es que, como lo decía hace rato, da un tanto de emoción por lo que podremos alcanzar a ver todavía, pero un tanto de miedo, porque el ser humano somos seres que el principal enemigo de nuestro cerebro es justamente el miedo al cambio. Entonces, bueno, será lo que toque, así que, pues nada, actuar desde ahora. Me toca un tema en el cual quiero hablar acerca de cuáles son los retos más importantes que se tienen en la educación corporativa. Y hablamos de educación corporativa por ponerle un término, sin embargo estamos hablando de educación, como ya muchos de los ponentes que me antecedieron lo han hablado, de educación centrada en el individuo. Y esto es a donde quiero llevar este tema, más allá de hablar de LMS, de plataformas de e-learning, de microlearning, reskilling, todo este tipo de términos que finalmente aterrizan en el impacto que podemos lograr en el individuo, en la persona. Entonces, pienso que una de las cosas que provocó la pandemia es justamente esta conciencia de que más allá de una metodología o una tecnología, tenemos que hacer a veces una ingeniería inversa y pensar cuál es mi objetivo principal. Y mi objetivo principal siempre terminará siendo qué impacto tengo en la persona, en la transformación del ser humano. Entonces, bueno, quiero empezar platicándote de dónde viene esta idea, de dónde viene esto que te menciono. El otro día, yo soy padre de 2 hijos, maravillosos, traviesos, creativos como son los niños. Uno de ellos tiene 15 años, el otro tiene 3. Entonces un día iba manejando con mi hijo el mayor. Él estaba por entrar a la prepa, estaba terminando la secundaria, y me hace esta pregunta y me dice, ¿tú qué piensas? ¿Tendré que estudiar a la universidad? Él va a entrar a preparatoria, no sabe todavía el tema, ¿no? De qué universidad o a dónde y eso. Entonces me pregunta, ¿tendré que estudiar a la universidad? Entonces son esas preguntas que de repente tus hijos te hacen que te mueven un poquito, que quisieras que no te las preguntaran porque simplemente es como, pues, ¿qué es lo que se debe hacer, ¿no? Pero más allá de eso, le digo, ¿por qué me lo preguntas? Dice, porque, pues es que mi mamá dice que tengo que estudiar a la universidad, pero yo veo mucha gente que no ha estudiado a la universidad y le va bien. Ahí está el de Facebook, ahí está el de Apple, ahí está, ni tú estudiaste en la universidad y te va bien. Entonces, ¿por qué tendría yo que estudiar en la universidad? Entonces, para mí fue un poquito de choque, ¿no? ¿Qué le digo? ¿Qué le dices? ¿Qué le dirían ustedes? Y si no tienen hijos, bueno, ¿qué le dirían a su sobrino, a su mejor amigo que tiene 15 años y que no sabe si estudiar o no? Pero la pregunta de fondo también es, ¿por qué se lo está preguntando él? ¿Cuáles son esos aspectos que los sistemas de educación tradicional, y esto lo estoy etiquetando tradicional, están haciendo que estos niños, estos jóvenes, que son obviamente el futuro de las sociedades, se pregunten si deberían o no? ¿Qué es lo que no están encontrando en estos sistemas de educación tradicional? Entonces, bueno, me fui un poquito más allá y dije, a ver, ¿qué consejo le doy? Porque obviamente tengo una responsabilidad con él, pero más allá de eso es, y si yo tuviera su edad, si yo fuera el yo futuro y pudiera regresar al tiempo, ¿qué consejo le daría a mi yo de 15 años si me preguntara si debería estudiar o no la universidad? ¿Por qué? Porque obviamente buscas que en un futuro tú puedas ser una persona independiente, no solamente laboralmente, sino como una persona independiente en la sociedad. ¿Qué consejo le darías? ¿Estudias? ¿No estudias? ¿Estudias en la universidad? ¿No la estudias? Ahora, aún sabiendo que en este contexto
Hay un cambio que ha revolucionado, que es todo este tema de pandemia, que ha revolucionado la forma en la que nosotros aprendemos. Y voy a tocar eso un poquito más adelante. Entonces, ¿qué consejo le das? ¿Qué consejo te das a ti mismo, a tu yo de 15 años si pudieras hacerlo? ¿A dónde estudias? ¿Cómo estudias? ¿Qué aspectos tienes que tomar en cuenta a la hora de estudiar algo? Y más que de estudiar, ¿cómo puedes garantizar o hacer mucho más probable que el aprendizaje sea verdaderamente transformador, que termines impactando no solamente tu propia vida, sino la vida de los que te rodean? Entonces, no te voy a decir que le respondí. Lo que sí es que me puse a pensar después en cuáles son esos aspectos justamente que la educación, los sistemas con los cuales nosotros estamos aprendiendo actualmente, deberían de contar. Quiero decirte que en este momento tengo la fortuna, y he tenido la fortuna en los últimos 20 años, de poder ser parte de equipos y también de dirigir equipos en los últimos 15 años. Y hablo de dirigir equipos, y en este argot corporativo muchas veces se habla de dirección de equipos, dirección en la corporación, la empresa, bla, 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 pero finalmente evitamos aquello que es de fondo, que es conectar con las personas. Para persuadir, para influenciar, para lo que sea, tienes que conectar con las personas. Tienes muchas veces que mostrarte un tanto vulnerable para poder conectar con esas personas a un nivel mucho más profundo. Y esas son las cuestiones a nivel de soft skills que muchas veces se dejan de lado en estos sistemas de enseñanza. ¿Y por qué digo de enseñanza? Porque el aprendizaje es algo natural. Entonces, ¿qué tengo que tomar en cuenta para que este aprendizaje verdaderamente sea algo que se quede en mí? Que se quede en mí a un nivel, pues a un nivel de piel, a un nivel de mi ser. ¿Sí? ¿Qué tengo que considerar dentro de? Entonces, bueno, pensando en eso, vamos a quitar este micrófono, por favor. Pensando en eso, en toda esta experiencia después de 15 años de dirigir equipos, me di cuenta que lo que determina el aprendizaje del conocimiento que uno va adquiriendo a través de plataformas, a través de mentores, a través de universidades, a través de esta educación tradicional, se vuelve un aprendizaje con una implementación y una capacidad de aplicación en la vida real a través de la experiencia. Entonces, esa experiencia precisamente se vive experimentando, haciendo. ¿Sí? Haciendo en el mundo real y sintiendo lo que sientes al implementar este conocimiento. Y esas son las cosas que se dejan de lado en estos sistemas. Así que yo he encontrado que hay 5 aspectos principales que debemos de considerar para poder crear una transformación, en nuestra vida profesional. ¿Sí? Y hablo de la vida profesional, pero hablo de cualquier ser humano, de cualquier persona, en realidad. Así que bueno, déjame explicarte aquí cuáles son estos 5 aspectos que yo he encontrado a lo largo de mi experiencia que nos van a permitir poder tener colaboradores, personas, individuos mucho más completos, no solamente a nivel profesional, mucho más preparados y no solamente a nivel profesional, sino también a nivel del día a día. ¿Qué ocurrió con el COVID? ¿Qué pasó para muchas corporaciones, para muchas empresas, para muchos trabajadores que de repente llega el COVID, llega esta pandemia y finalmente mueve todo y descubrimos que no teníamos las capacidades, las soft skills, para poderle hacer frente a esto? Entonces, llegó un momento en el que descubrimos que nos habíamos llenado de tanto conocimiento, pero no teníamos la capacidad de ser resilientes ante esto, de poder tomar mejores decisiones en un ambiente estresante, en un ambiente que estaba haciendo, o lo estábamos sintiendo de una forma hasta hostil, diría yo, ¿no? Entonces, aquellas cuestiones que uno vive en la experiencia, en la corporación, yo diría que no solo en la corporación, sino en la vida, es poder tener una capacidad de implementación de este conocimiento. ¿Sí? Lo que se va a buscar o lo que pretendo es que podamos pensar que no solamente los sistemas tradicionales o los sistemas que están revolucionando en este momento se conviertan solamente en una transferencia de conocimiento, sino que estén enriquecidos por la experiencia, ¿sí? Y por una experiencia real, una experiencia en la cual se pueda implementar el conocimiento el día de hoy. ¿Vale? ¿Por qué el día de hoy? Porque
Si nosotros nos quedamos con lo que tendría que hacer el gobierno, lo que tendrían que hacer las empresas, las grandes corporaciones, los que están haciendo Facebook, Microsoft, etc., se queda un tanto alejado de lo que podemos hacer nosotros en el día a día, en lo individual, con mi compañero de trabajo, con mi colaborador, conmigo mismo. O sea, cómo me voy desarrollando mucho mejor a nivel profesional, y no solamente a nivel profesional, sino integrar estas soft skills que me permitan ser un profesional mucho más completo. Entonces, bueno, poder tener la capacidad de implementación del conocimiento. Por otro lado, la capacidad de resiliencia. Pienso que esto fue muy evidente, obviamente, en COVID, cuando empezó la pandemia. Existe mucha crisis todavía a nivel emocional, porque, como lo dije al principio de la charla, nuestro principal enemigo del ser humano, del cerebro, sobre todo, es el miedo al cambio. Es cómo trabajo los cambios. Así que si no tengo esa capacidad de sobreponerme, de ser resiliente a estos cambios, a este ambiente hostil, a este estrés que genera el día a día, que genera de por sí ya este ambiente corporativo, las exigencias corporativas, entonces, bueno, tengo colaboradores que no son productivos, ¿vale? Que no van a dar el 100%, si lo vamos a llamar de esta manera. Yo no voy a dar lo mejor si finalmente no puedo disociarme de mi vida en el día a día, del cómo estoy experimentando la vida el día de hoy. Así que no esperes que aquel colaborador que está viviendo una mala situación, que está percibiendo la vida desde su propia perspectiva y de sus propios valores, pueda funcionar justamente como lo decía Erika hace rato, como un robot. Quizá por eso es que estamos tan acelerados en buscar estas inteligencias artificiales que no sientan. Sin embargo, esas son cuestiones que pienso, y ojalá que no lleguemos a ese punto en el cual tengamos que suprimir las emociones, porque eso nos convierte en seres humanos. Entonces, en el día a día trabajamos con seres humanos, así que tenemos que entender que estos seres humanos también tienen que ser resilientes y que tienen que tener trabajada esta parte de resiliencia. Por otra parte, toma de decisiones. ¿Sí? Ayer decía uno de nuestros ponentes, Fernando Valenzuela, acerca de que eso ya no existe, si es que todavía en las instituciones se sigue implementando, o cuando nosotros pensamos acerca de implementar o de crear una solución educativa, que es módulo 1, módulo 2, módulo 3, matemáticas 1, matemáticas 2, matemáticas 3, cálculo diferencial, álgebra, Ok, está perfecto, está bien tener una estructura. Sin embargo, ¿qué pasa en el día a día cuando tienes que tomar una decisión con respecto a lo que te están enseñando? Algunos de ustedes, y aquí presencialmente tenemos asistencia bastante joven, quizá hayan visto esos memes que dicen: gracias, profesor, por enseñarme el trinomio cuadrado perfecto. Me ha servido mucho en la vida, ¿no? O sea, a manera sarcástica. Y a veces estamos tan desconectados de lo que pasa en el día a día, el individuo, la persona, el alumno, el profesional, que no lo llevamos a individualizar este conocimiento. No llevamos a que el individuo verdaderamente empiece a entrenarse en estas cuestiones que va a vivir en el día a día, ¿no? Con ese conocimiento. ¿Qué tiene que hacer con ese conocimiento? ¿Cuáles son las decisiones que tendrá que tomar con el conocimiento que está adquiriendo? Así que la toma de decisiones es algo bien importante que le va a servir. Otro aspecto que yo he encontrado que, en mi experiencia en estos 20 años, es que el colaborador pueda tener una adaptación al cambio. Que el profesional pueda tener esta habilidad de adaptarse a los cambios. ¿Qué mejor momento de decirlo que ahora? Digo ahora, pero realmente llevamos 1 año y 6 meses de cambios y cambios y cambios. Resultó que esta cuarentena ahora ya no es una cuarentena, sino que es, no sé ni cómo llamarle, ya se volvió una eternidad para muchos de nosotros. Y dentro de esto estamos viviendo cambios todo el tiempo, no solamente cambios a nivel tecnológico, sino también cambios a nivel emocional, lo que les mencionaba hace rato, ¿no? Entonces dejamos mucho de lado el qué está pasando en las personas, qué está pasando en el individuo. Entonces queremos hacer algo personalizado, algo adaptado en términos educativos, pero no lo hacemos individualizado. Y esto quiero explicarlo bien.
no lo hacemos pensando en el individuo, pensando en la experiencia vital que está teniendo el individuo. ¿Ok? Y finalmente, el aspecto de la comunicación. En mi experiencia, estas son las 5 principales skills que necesitan ser desarrolladas en el individuo. En el individuo profesional, y bueno, hablando del alumno, también en el alumno, que finalmente quizá es una persona de 10 años, de 12 años, de 15 años, o será un profesional cuando tenga 25, 30, 35, 40 años. El asunto aquí es que no dejan de ser personas, no dejan de ser individuos, que lo deseable es que ellos puedan tener bastante trabajadas estas soft skills. ¿Para qué? Para que, repito, no se vuelva solamente una transferencia de conocimiento. ¿A través de qué? A través de las MLS, a través de las plataformas de e-learning, a través de implementar sistemas de reskilling, de upskilling. Y por eso no he querido enfocarme tanto a cuál es mejor. ¿Cuál LMS es mejor? Podemos pensar en que hay por ejemplo, Moodle, como lo han hablado, que lo utilizan muchas personas, Cátedra, etc. Vaya, hay N cantidad de LMS allá afuera. El asunto es, ¿cuáles de ellas te consideran a ti como individuo para que este conocimiento no solamente sea una simple transferencia de conocimiento y después no sepas qué hacer con él? En el mundo real, en la vida real, en la corporación, en la empresa, en la familia, etc. Entonces, bueno, para evitar justamente que este conocimiento no solamente sea una transferencia de conocimiento, sino que poder enriquecerlo con esta experiencia de vida. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos que esta experiencia, o sea, que se logre esto? ¿Cómo hacemos que verdaderamente se experimenten estos aspectos, que verdaderamente se implemente este conocimiento y que en esta implementación el individuo pueda tener justamente una transformación? Este es el momento de la transformación. Cuando el conocimiento se enriquece con esta experiencia y entonces hay justamente eso, hay esa transformación. De otra manera solamente habrá una transferencia de conocimiento como tradicionalmente se ha hecho. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que tenemos nosotros ahora que elegir cuál es el impacto que deseamos que nuestro colaborador, que nuestro alumno pueda tener, y entonces tenemos que hacer esta ingeniería inversa. ¿Cuál es el impacto que yo deseo aquí para saber con qué recursos yo cuento en nivel de tecnología y a nivel de metodología? ¿Qué es lo más adecuado? ¿Qué tecnología utilizaré y qué metodología pedagógica voy a utilizar para poder hacer que el individuo, que el alumno, que el joven, que el adolescente, que la persona pueda tener esta experiencia de transformación? Y no solamente que sea, repito, un profesional con mucho conocimiento, pero con poca capacidad de implementarlo en la vida real. ¿Sí? ¿Es claro? ¿Estoy siendo claro? Ok. Entonces, bueno, repito, ese es uno de los principales retos, que tenemos colaboradores, que tenemos profesionales que son muy capaces, que están llenos de conocimientos. Estamos llenándonos de conocimientos todos los días a través de plataformas de LMS, a través de plataformas de e-learning, a través de cursos, etc., etc., pero no estamos llevándolos a esta implementación, a que tengan esa capacidad de comunicación con ellos mismos inicialmente y comunicación con los demás. ¿Sí? ¿De qué sirve que pueda tener una gran idea, de que pueda tener un gran plan de negocio, un gran plan de algo disruptivo dentro de la empresa si no lo sé comunicar? Tengo el conocimiento porque me calificaron, me dieron un check en las tareas que envié y alguien me calificó que estaba muy bien. Perfecto, genial. Pero ahora en la vida real, en el día a día, ¿cómo lo expreso? ¿Cómo lo comunico? ¿Cómo convenzo? ¿Cómo tengo una influencia ahí? ¿Sí? Este es el gran reto, humanizar las metodologías y las tecnologías para que verdaderamente construyamos profesionales no llenos de conocimiento, sino llenos de experiencia. Y es diferente, la experiencia se vive, la experiencia se experimenta.
El conocimiento, bueno, se adquiere, se absorbe. Entonces, este es el gran reto. Es cómo lograr que a través de las metodologías y a través de las tecnologías, nosotros podamos crear una plataforma que le permita al individuo experimentar el conocimiento a través de estas soft skills. ¿Sí? Y esa es la parte interesante, porque tú y yo podemos tener el mismo conocimiento, pero nuestra experiencia nos va a determinar cuál va a ser justamente cómo la individualizamos. ¿Qué representa ese conocimiento implementado en la vida diaria? Para mí va a ser diferente el que represente para ti. Entonces las empresas, las corporaciones tenemos que crear este ecosistema de colaboración para que tu experiencia, mi experiencia, la experiencia de todos quienes estamos implementando el conocimiento en la empresa pueda crear un ente del cual nosotros absorbamos las experiencias que acaba de tener mi compañero de junto. Y no solamente pensar que lo que me dijo el mentor o lo que me dijo el coach o que lo que me dijo mi entrenador o lo que me dijo mi profesor es la verdad absoluta. Entonces, en las empresas, desafortunadamente, pues muchas veces no se implementa esto, ¿sí? Así que bueno, el empresario tiene que tener el liderazgo suficiente para poder dejar el ego de lado y poder crear un ambiente colaborativo en donde no solo el conocimiento, sino la experiencia pueda crear una empresa, una corporación, un ambiente colaborativo en donde nos nutramos de este feedback de todos, de todo el equipo, ¿vale? Entonces, bueno, eso es en mi experiencia lo que yo he encontrado en estos 15 años de dirigir equipos, de ver cuáles son los retos principales que enfrenta, no solamente la mía, sino los demás, de esas cosas que yo le llamo lo que callamos los directores. Pero estos son los retos que principalmente va a enfrentar. Y otro de los retos es, dice por ahí uno de mis mentores que el cuello de la botella siempre está arriba, nunca está abajo. Y a veces le echamos la culpa a mi gerente de ventas, de marketing, etc., porque no se forma, no crece, no se interesa en capacitarse. Y a veces le pones una capacitación, a veces obligada, ¿sí? Pero nosotros tenemos que entender como líderes que uno de los principales retos es que no solamente es pensar que no tenemos, que la persona que está en tal cubículo no es el mismo que está en el cubículo de junto, o la persona que está remota no es la misma persona que está aprendiendo de la misma manera que está presencial. Entonces tenemos nosotros como líderes que cambiar el paradigma de nuestra cabeza para poder dejar un poquito el ego de lado y aceptar que no lo sabemos todo. Aceptar que tenemos que individualizar este conocimiento y esta experiencia. ¿Por qué individualizar? Porque ya no hablamos solamente de personas, hablamos también de generaciones de personas. Hay empresas en las cuales tenemos, y aquí voy a categorizar, pero pienso que de esta forma lo van a entender mejor, tenemos a veces baby boomers, tenemos a veces millennials, tenemos a veces centennials que ya son de por sí nativos digitales. Entonces, si tú eres un baby boomer y quieres contratar un centennial de entrada, la barrera generacional ya te implica ciertos retos. Ahora llévalo al plano de cómo aprende esta persona. ¿Por qué lo digo? Porque a veces cuando ayer lo escuchaba en una conferencia y decía que a veces las instituciones educativas empezaban a instalar estos hubs, estos módems en las áreas, digamos, donde no se distrajeran, donde no se distrajeran los alumnos. Y pasaba lo mismo en las empresas, en la cafetería, en las áreas comunes. Y ahorita cuando tú llegas y de repente ves que un colaborador tuyo está viendo un video de YouTube, piensas que se está distrayendo, piensas que es un distractor. Quizá no, quizá está aprendiendo. México es el tercer país del mundo en consumo de YouTube. Es el tercer país, después de Estados Unidos y Brasil, que más consume videos de YouTube. Y el 47% de las personas que lo busca para aprender algo. ¿Te imaginas? Y nosotros pensamos que se están distrayendo. No quiero ser absoluto, probablemente sí, pero tienes que empezar a cambiar. Y ese es un principal reto para liderazgo corporativo. Empezar a cambiar ese paradigma con respecto a cómo aprenden los individuos. ¿Sí? No podemos generalizar, tenemos que ser bastante flexibles, dejar a veces el ego de lado dentro de las corporaciones para que podamos lograr
unas experiencias mucho más individualizadas y podamos tener profesionales más completos, no solo en conocimiento, sino en experiencia vital. ¿Ok? Bueno, de tal forma, esto lo dibujé para ustedes, que tenemos un punto A, desde donde parte un individuo, desde donde parte un colaborador, un alumno, y tenemos esta línea que es el conocimiento, esta línea recta que es el conocimiento, y que a lo largo de la implementación de la resiliencia, de la toma de decisiones, de permitir e impulsar que todo esto suceda, entonces se ve un conocimiento enriquecido y permitir que el propio individuo nos diga a dónde quiere llegar, cuál es su punto B, o a dónde llegó él después de implementar, después de permitirse y que el liderazgo fomente la toma de decisiones, ¿a dónde llegó él? ¿Qué aprendió? Y esa es la diferencia entre adquirir conocimiento y lograr un aprendizaje. Así que bueno, si queremos que la próxima ola, la próxima cuarta ola, quinta ola, o la próxima pandemia que seguramente sucederá en los próximos años, no sabemos si en 5, si en 10 o si en 50, tenemos que estar preparados y no solamente a un nivel de conocimientos, sino a un nivel de vivirlo, de experimentarlo en la vida real. Entonces, para finalizar, ¿cuáles son los retos y cuáles son aquellas tendencias que veremos? La tendencia principalmente será humanizar estas tendencias, estas metodologías educativas. Reskilling basado en fortalezas individuales, ¿sí? No solamente conocimiento, sino también tomar en cuenta las fortalezas que cada persona tiene y los valores. Ayer lo decíamos y me parece que ha sido una constante en estos 3 días pensar en el individuo antes de la metodología y antes de la tecnología. La tecnología y las metodologías nos tienen que servir como herramientas, nos tienen que servir como parte de nuestra estrategia para poder lograr que este conocimiento sea adquirido a un nivel mucho más profundo. Entonces, este reskilling en el cual nosotros determinamos que quizá ya algunas de nuestras competencias, de nuestras habilidades ya no son actuales, ya no sirven, ya no sirven. Entonces, no solamente contemplar una metodología o elegir una universidad, y esta sería ya un poquito la respuesta que yo podría darle a mi hijo, elige una universidad que te permita estar completamente actualizado y que también considere cuáles son tus fortalezas individuales. Queremos enseñarle exactamente de la misma manera a todos, y eso no se puede, porque cada uno es un individuo diferente, ¿vale? Upskilling, lo mismo, son tendencias con respecto a mejorar las habilidades que yo pueda tener. Sin embargo, que nos permita podernos adaptar a los cambios tan vertiginosos que está viviendo el mundo y a los cambios tan vertiginosos que el mundo vivirá. Que pretendemos, y eso es algo que personalmente no lo entiendo, hay 95% de las personas que quiere volver a la normalidad. No vamos a volver a la normalidad. Esta ya es la normalidad. Así que nos conviene mucho más evolucionar con estos cambios y, bueno, elegir aquellas metodologías que nos permitan adaptarnos a estos cambios y que la propia metodología se adapte a estos cambios, ¿sí? ¿Qué LMS elegir para nuestra empresa o para nuestra corporación? Bueno, una LMS que me permita implementar y colaborar, lo que yo les decía hace rato, poder nosotros mismos como liderazgo fomentar esta colaboración de todos para que podamos tener un ente que nos alimentemos de experiencias y no solo de conocimiento. Y finalmente, que integren también el microlearning, ¿sí? Que dentro de las políticas de educación, de capacitación de las corporaciones, podamos impulsar que las propias personas aprendan de quien les es más fácil aprender. Si les es más fácil aprender de un youtuber, de un tiktoker, de un clubhouser, no solamente hay que permitirlo, hay que fomentarlo, hay que trabajar con estrategia. Así que, primero el fondo y luego la forma. Primero el qué, para saber el cómo. Saber el final, para determinar cuál será mi estrategia a seguir, para poder impactar y para poder transformar a través del conocimiento la vida de los individuos, alumnos, colaboradores, de las personas, y que la próxima ola nos tenga mucho mejor preparados a nivel profesional y a nivel personal. Les agradezco mucho. Eso ha sido todo.
Gracias, Hugo. Nos vamos a la parte de preguntas y respuestas. Iniciamos con nuestras preguntas virtuales para después pasar con nuestras preguntas presenciales. Así que tenemos la primera de nuestra plataforma digital. Sí, buenos días, Hugo. Muy interesante tu ponencia. Desde la plataforma digital tenemos la siguiente pregunta. ¿Cómo aplicar las soft skills y la metodología Kanban en el entorno educativo? Voy a volver a lo que repetí tanto y pude haber sonado muy repetitivo, pero es que verdaderamente necesitamos un cambio de enfoque. La metodología Canva, como cualquier tipo de metodología, nuevamente es ¿qué de esto va a servirme para impactar, para poder implementar el conocimiento en mis alumnos? Vaya, en algún momento si quieren podemos hacer un pequeño ejercicio. Se lo voy a platicar porque no hay tiempo de hacer esto. Pero si yo les pidiera en este momento, si yo les pusiera un papel y un bolígrafo y les diera 3 segundos para dibujar una casa, una vez después de que cuente 3, van a levantarlo y veremos casi la misma casa. Casi la misma casa. ¿Por qué? Porque estamos condicionados. Pero resulta que esta metodología, queremos lograr la metodología que sirva para el 100% de las personas. Y no digo que Canva o que Moodle o que las tecnologías sean malas o buenas, eso no es en realidad si es útil o no. Por eso es que vuelvo al punto. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cómo puedo lograr impactar y transformar la vida de los individuos? Y hay que entender que los individuos somos, en algún momento llegaremos ya a ser casi 8,000 millones de individuos, somos 8,000 millones de mundos distintos y aprendemos de formas distintas. Entonces, en la medida en la que las metodologías sean flexibles, no solamente flexibles, sino que impulsen la exploración de que puedas aprender de diferentes fuentes, eso pienso que será mucho más enriquecedor para las personas. Tenemos una pregunta presencial. Adelante, por favor, de este lado. Hola Hugo, buenos días. Hola. Gracias por la ponencia, muy buena. Y yo tengo una pregunta. Soy Rodrigo Luesa, CEO y director de PrepaIN, una plataforma para estudiar la preparatoria en 4 meses. Wow. Y respecto a tu hijo, tengo una pregunta. ¿Tú crees que deberíamos de cambiar la educación tradicional a algo como lo que mencionas, que te gusten los conocimientos? Digo, sabemos que toda esta nueva generación no quiere estudiar porque sabe que pueden hacer dinero y progresar de otra forma, ¿no? Mi pregunta va a si deberíamos de meter cosas como la programación y todas estas cosas de tecnología a la educación tradicional. Gracias. No sabía que eran 4 meses porque si no hubiera metido a mi hijo a esa preparatoria, pero bueno, voy a considerar cambiarlo. Muy interesante tu pregunta, muy interesante tu pregunta. Pienso que todos en algún momento queremos crear el plan perfecto y queremos cambiar. A veces no sabemos qué, pero hay que cambiar. ¿Por qué? Porque escuchamos mucho, muy constantemente el cambio. Desafortunadamente o afortunadamente, pienso yo que afortunadamente, nuestros hijos, los jóvenes, nosotros actualmente tenemos acceso a información que antes no teníamos y de forma inmediata, de forma, no hay tanta abundancia de información y pienso que a veces, desafortunadamente, el riesgo es que nuestros hijos nuestros alumnos no tienen un criterio aún formado en muchos sentidos. Ojo, esa es una percepción personal, pero pienso que la educación a veces la dejamos para el aula y en el aula se llega a la formación, ¿sí? Al conocimiento, pero la educación viene desde el hogar. Entonces nosotros, como padres de familia, tenemos que tomar este liderazgo con nuestros hijos para poderles crear un criterio en el cual ellos aprendan lo mejor de cada fuente de conocimiento, de la universidad, de la preparatoria, de TikTok, de Reels, de Stories, ya finalmente se ha vuelto una universidad o un acceso a conocimientos mucho más universal, ¿sí? Entonces, el cambiar, nuevamente, pienso que tendrá que ver con el impacto hacia los individuos. Desafortunadamente no llegaremos a un 100% muchas veces, pero sí poder
poder cambiar el enfoque, mucho más en el individuo, mucho más conectar con ellos para saber qué es lo que está pasando. Nuevamente, para terminar con esta idea, te pongo el ejemplo. En la misma semana que empezaron con clases virtuales los niños, el mío de 15 apagaba su cámara y prendía su teléfono y se ponía a ver videos de YouTube. El de 3, estaba la maestra del otro lado, no sabe cómo apagar la cámara, pero pasaba la mosca y se distraía. Entonces, en la medida en la que nosotros como formadores y los profesores puedan desarrollar estas habilidades de conexión humana con los alumnos o con las personas, podemos lograr captar mucho mejor su atención porque encontrarán algo de ellos, encontrarán algo ahí para ellos. Por eso es que yo lo decía hace rato con el gráfico. Permite que en esta experimentación tú acompañes al alumno, a la persona que estás instruyendo, a que encuentre digamos, la pepita de oro. No le digas a dónde va a llegar, simplemente dale la dirección y permite que él pueda tener esa experiencia más enriquecedora para él. Gracias. Y en este momento le hacemos la entrega de este giveaway, cortesía de Tech Evolving Education, de Movistar y de Papalote Museo del Niño. Así que muchísimas gracias a Hugo por esta gran plática. Gracias por ser parte de Tech Evolving Education en su versión 2021. Continuamos con más. Los invitamos a que se sigan registrando a través de la página www.itechevolvingeducation, donde ustedes todavía pueden registrarse, pueden estar de manera presencial en cada una de nuestras pláticas, además de visitar los stands que tenemos para ustedes y hacer grandes sinergias para la educación y la tecnología. También en un ratito más los estamos invitando a nuestro Mention Room en lo que es la sala B de Platzi, Pearson, The Way Experience, y que se estarán transmitiendo en vivo desde esta plataforma. Así que continuamos con más de Tech Evolving Education. Fuerte el aplauso. Gracias, Hugo.